que me atrasé unos minutos, estaba en el Ereya de nuestro querido Abraham Meta. Bueno, vamos a continuar. Ayer estudiamos la Mishnah que nos enseñó Rabbi Meir, el gran sabio Rabbi Meir, que es conocido como Rabbi Meir Baal HaNes. Y mencioné que hoy iba a continuar con la historia de su vida, que nos enseña muchísimo. Vamos, por lo menos lo que alcancemos a relatar de su historia y de sus enseñanzas, porque es muchísimo, y vamos a concluirlo Dios mediante en esta plática. Entonces, lo que alcancemos a hablar de él, vamos a tomar esas grandes enseñanzas, porque no es simplemente, cuando cuento la historia de estos grandes Jamim, no es como un cuentito más, ¿no? Por decir, por lo bonito de un cuento, sino es para que de verdad veamos ese ejemplo, esa dimensión que tenían y esa visión y esas enseñanzas, que de todo eso aprendemos muchísimo. Para saber quiénes fueron los que escribieron nuestras Mishnayot, el Talmud, que nos dejan ese legado, ese aprendizaje de cómo comportarnos, las leyes, las halajot, eran gigantes de verdad, como este Rabbi Meir, que mencioné ayer. Mencioné su ascendencia, que venía del César, familia de convertidos, que es el que vemos que también puede una persona, aunque no tenga una ascendencia notoria o de grandes sabios, igual uno tiene el libre albedrío y por su esfuerzo puede llegar a ser una luminaria como lo fue justamente Rabbi Meir Baal HaNes. Realmente dice el Talmud que Rabbi Meir no era su nombre Rabbi Meir, su nombre era Rabbi Nehorai. ¿Y por qué se le quedó el nombre Rabbi Meir? Dice, porque Meir Eneh Hachmei Israel, porque fue el que iluminó. La palabra Meir significa iluminar, leair, luz, or, porque él fue el que iluminó a los grandes sabios. Dicen que él lo llamaban, no sé, como dos montañas que se revolcaban, que dice la profundidad que tenía. Incluso está escrito que, dicen, por lo general no se determinó la halajá como él, sorprendentemente, pero dicen no porque le faltaba conocimientos y sabiduría, sino al contrario, era tan profundo que podía demostrar cómo se purificaba lo puro y se purificaba lo impuro y volteaba, y no llegaron a la profundidad. Por eso no podían determinar como él, porque era una cosa, una capacidad de análisis, de darle la vuelta, de profundizar, que dice no podían llegar los Jamim a su profundidad. Entonces, por eso iluminaba, era una luz, una luminaria, por eso le pusieron su nombre Rabbi Meir. Ok. ¿Por qué Baal HaNes? Bueno, realmente, me imagino que alguno de los oyentes me estuvo siguiendo el orden de todas las Mishnayot que vimos, el que lo estuvo siguiendo va a recordar una historia que la conté en otra ocasión, porque hablamos también de Rabbi Meir, hablamos de Rabbi Hanina ben Teradion, que fue el suegro, que lo mataron. Rabbi Hanina ben Teradion fue uno de los 10 que mataron los romanos, y había contado la historia de él, cómo fue que lo mataron los romanos, que lo envolvieron en un Sefer Torah y lo fueron quemando la piel, y el verdugo le dijo, porque le ponían algodón mojado para que dure más tiempo. Entonces el verdugo le dijo, si te lo aligero me garantizas el mundo venidero. Había contado la historia, que efectivamente fue así. Y después mataron a su esposa también, y una hija de él. Bueno, una hija fue la esposa de Rabbi Meir, que también la historia es interesante cómo la conoció, porque esta se llamaba Bruria, que le llegué a mencionar, que tenía un conocimiento y una inteligencia impresionante, además de belleza, pero algo impresionante. Y realmente
ella le costó mucho encontrar a la persona, al gran sabio, que ella haya hecho clic con él, porque dice que le presentaban muchísimos y no sentía, no veía algo especial y fue rechazando. Hasta que llegó Rabbi Meir, que un Jam lo mandó, le dijo, tienes que casarte con una de las hijas de Rabbi Haina ben Teradion. Y llegó, la encontró en una fuente de agua, empezó a dialogar, ahí no relata, no quiero entrar ya, eso es una historia de los detalles románticos, cómo fue, pero la sabiduría también y la inteligencia impresionante. Pero bueno, él se casó con una de las hijas de Rabbi Haina ben Teradion, de ese gran sabio que había hablado de él, y había contado que a otra de las hijas, como la esposa la mataron, una estaba casada y la otra de las hijas la mandaron lamentablemente a un lugar tan negativo, a un prostíbulo que los romanos habían hecho para reclutar soldados, de que tengan hijos con esas mujeres y ir creciendo, que vaya creciendo el ejército, fortaleciendo el ejército. Pero relata el Midrash que la esposa Bruria le dijo a Rabbi Meir, no puedo tolerar, y es un desprestigio para mi familia, ella sí venía de grandes así rabinos, dice, cómo mi hermana, obviamente que por la fuerza, esté en un lugar tan bajo, en un lugar que de tan mala imagen. Y ahí fue, si recuerdan, voy a relatar en síntesis porque es parte de la historia básica de Rabbi Meir, y que por eso le llamaron Rabbi Meir Baal HaNes. De ahí sale ese título que le pusieron. Total, Bruria le dijo, yo no puedo estar tranquila si mi hermana está en un lugar así. Y bueno, ¿qué iban a hacer? Eso era a fuerzas y era del gobierno. Entonces ahí relata que Rabbi Meir decide agarrar una bolsa con monedas de oro, muchísimas, con una fortuna. Se disfraza como de romano, se va cabalgando en un caballo y llega haciéndose pasar como un cliente que iba a esa casa de citas. Total, llega ahí y él le había dicho a su esposa, si ella se mantuvo firme y no pecó, y se mantuvo en sus principios, entonces la voy a poder rescatar, ahí Dios me va a ayudar, me va a hacer un milagro. Pero si ella se dejó vencer y entró al ambiente y llegó a pecar, entonces ahí sí no puedo hacer nada, ahí ya no puedo hacer milagro por ella. Bueno, y efectivamente llega con ella y se hace pasar como que era un cliente, ¿no? Que quería ir con ella. Entonces le dice, quiero estar contigo. Entonces ella empieza a poner pretextos. Le dice, no, es que ahorita me encuentro en un estado de mujeres, en mi regla, y no puedo ahorita así. Dice, bueno, está bien, dime cuándo se acaba, te voy a esperar porque quiero estar contigo. Entonces cuando ella ve que él está insistiendo y que con ese pretexto no lo pudo evadir, entonces le empezó a decir, oye, tú no, porque no vistes a las demás, yo soy muy fea, hay aquí mujeres hermosas, ¿para qué quieres estar conmigo? Ve con ellas, yo te voy a ayudar. Cuando vio así, que con cualquier argumento ella se negó, entonces dijo, sí, eso es una prueba clara que de verdad no había caído en la tentación, no había pecado. Y justamente el guardia todavía se le reafirma, no, con esa mujer no vas a poder. A todos le pone pretextos y siempre rechaza a todos y no permite que nadie se le acerque, le dice el guardia. Cuando oye eso, Rabbi Meir dijo, sí, acomodé lugar, la voy a rescatar y la voy a salvar. Entonces empieza a dialogar con el guardia y le dice, me quiero llevar a esta mujer. Le dice, de ninguna manera, no puedo. Le ofrece las monedas de oro. Le dice, sí, pero tengo mis superiores, no puedo yo, hay un control, hay una supervisión. Le dice, aquí te doy suficientes monedas de oro, la mitad para ti y la mitad para que puedas sobornar también a tus superiores y no te hagan nada.
Le dice, ok, pero en algún momento se me van a acabar, no voy a poder seguir sonando. Cuando va a llegar alguien más y va a preguntar, oye, falta una, no voy a poder hacer nada. Entonces le dice, mira, en ese momento, si te le pregunta, ¿y qué va a pasar? Y dice, me van a condenar a la muerte. Antes no eran juegos, eran dictaduras. Y dice, en ese momento cuando te condenen a muerte, tú vas a decir, Elahá de Meir Aneni, Dios de Rabbi Meir, respóndeme. Y con eso te vas a salvar. Y él se empieza a reír. Oye, ¿y pretendes que me lo crea eso? ¿Pretendes que porque tú me dices que digo eso, unas palabras mágicas, y ya con eso me vas a salvar? ¿Y quién te lo va a creer eso? ¿Sí quieres comprobarlo? Se que había junto a eso, tenían unos perros, guardias, pero perros entrenados para matar directamente. Entrenados para matar. Le dice, ok, espera. Agarra, se acerca a esos perros y les avienta una piedra, provocándolos. Y se levantan furiosos para atacarlo. Y en ese momento dice Rabbi Meir, Elahá de Meir Aneni, Dios de Meir, respóndeme. Y de repente los perros se detienen como mansitos y dejan de serlo. Cuando ve el guardia eso, dice, wow, sí es cierto. Entonces ahí se convence, de por sí quería el dinero, recibe el dinero y libera a la cuñada, o sea, a la hermana de Bruriad. Ok, se va Rabbi Meir y efectivamente sucede lo que predijo el guardia. Sí tuvo que sobornar a sus superiores. Llegó un momento que se le acabó el dinero y llegaron y le reclamaron, ¿dónde está esta mujer? Y al final lo condenan a muerte. Cuando lo condenan a muerte, lo van a ahorcar y en ese momento dice Elahá de Meir Aneni, lo que le va a enseñar a Meir, y efectivamente el que le iba a hacer se debilitó, no podía hacerlo, intentaba de vuelta, no podía. Entonces se dieron cuenta que hay algo sobrenatural y le preguntan, ¿de qué se trata esto? Y les contó la historia. Cuando les contó la historia, llegó hasta el César y dijo, ¿qué? Que se vino, un rabino y liberó a una mujer ilegalmente, ahorita va a ver, lo vamos a perseguir y lo voy a matar. A ver, vamos a ver qué diga el Elahá de Meir. Total, hacen que ese guardia dibuje más o menos las facciones de Rabbi Meir, ya saben, en una madera, algo así, y la pusieron en la entrada de la ciudad, grande, su dibujo, y dijeron, el que pueda atrapar, y a ver, como esos anuncios, buscado, ¿no? Y ofreciendo una recompensa muy alta, el que lo atrape y lo entregue va a recibir una recompensa bien elevada. Por todos lados, en las entradas pusieron así su imagen, su foto, que si no era foto, era el dibujo. ¿Ok? Cuentan que de repente unos soldados lo reconocen. Según el dibujo lo ven que era muy similar. Entonces en ese momento hay dos versiones de esta historia. No les puedo decir con certeza la versión real, pero las dos están en las fuentes, dos versiones diferentes. Hay una versión que dice que en ese momento se metió a un restaurante de comida no kosher, que vendían cerdo, y llegaron los soldados tras él y puso el dedo en la comida y se hizo como que lo chupó, pero que se chupó el otro dedo. Y entonces ellos vieron, este gran sabio que hizo milagros está comiendo cerdo, que seguro que no es él. Dijeron, como era de un dibujo, y se fueron. Esa fue una versión. Y otra versión que se metió también a un lugar donde un prostíbulo también, que entró y dijeron no, un gran rabino no puede ser él si entra a ese lugar. Y así hizo que lo pierdan y después se tuvo que escapar y se fue a vivir a otro lugar porque ya estaba buscado. Pero de ahí quedó ese concepto, Rabbi Meir Baal HaNes, el dueño de los milagros, que con decir el Elahá de Meir, por eso nosotros acostumbramos a decir en los rezos, en Rosh Hashanah y Kippur y todo, siempre decimos en una petición, Refuah Shelema, pedimos el Elahá de Meir.
proviene de ese concepto, ¿no? de ese origen. Además de eso, bueno, se lo conoce, como que destacó en los milagros. Cuentan que una vez que él iba, después de mucho tiempo, cuando visitaba Jerusalén, se hospedaba en casa de una persona, era una persona muy rica, pero de muchos valores, de mucho conocimiento también, un gran jam y muy rica, que siempre lo atendían muy bien, le daban un cuarto, lo recibían como él lo merecía, Rabbi Meir, con todos los honores, y lo atendían así. Una vez que se hospedó en su casa, llegó y vio que estaban todos con preparativos y demás. ¿Qué iba a suceder? Se casaba la hija de ese señor. En los tiempos de antes, recordemos que no había luz eléctrica. Una boda, para hacer una boda muy grande, se requería, obviamente, de iluminación. Y antes se iluminaban con aceite, y aceite de oliva era la mejor calidad. Esta persona había comprado muchísimo aceite de oliva, tanto para los alimentos, para cocinar y demás, como para iluminar la fiesta, de forma que la gente de verdad sienta que hay mucha luz y que hay alegría. ¿Ok? Tenía todo eso preparado. Él tenía había unas personas en ese mismo lugar que le tenían mucha envidia porque él tuvo mucho éxito, mucha riqueza, todos lo respetaban y lo odiaban muchísimo, y decidieron hacer algo para humillarlo en la boda. Invitó a la gente más importante del lugar, a los personajes más importantes, y estos enemigos de él decidieron: lo vamos a humillar. ¿Qué hicieron? Una noche entraron, le robaron todo el aceite que sabían que tenían preparado para la boda de su hija. Pero no solamente eso, se adelantaron y compraron todo el aceite que había en el pueblo, para que él, después que se dé cuenta que no tiene aceite, que se lo robaron, no pueda conseguir en ningún lugar. Y se vaciaron todo el pueblo de aceite y dijeron: así lo vamos a dejar en ridículo. Tiene los invitados, los personajes más importantes, van a llegar a oscuras, va a ser el ridículo, se le va a molar y va a pasar muchísima vergüenza. Así, con malicia, con dolo, quisieron humillarlo y como que así vengarse de él. ¿Qué sucede? Justo al día siguiente, cuando en la noche se lo robaron, al día siguiente que tenían que ya terminar de preparar para la boda, que era ese día la boda, estaba Rabbi Meir justo hospedado en su casa. Cuando se dan cuenta que no tienen aceite, que desapareció, van inmediatamente a tratar de conseguir, de comprar. En ningún lugar hay. Y regresa a su casa el señor junto a su esposa, se pone a llorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos todo listo, y algo tan elemental como luz no iban a tener, y además para la comida lo necesitaban. Así lamentándose y llorando, los oye Rabbi Meir. ¿Qué sucede? Les cuentan lo que pasó. Nos robaron el aceite y no hay ningún lugar. Tenemos la boda. Le dice Rabbi Meir, le dice: a ver, buscan en toda la casa si tienen algún recipiente que les haya quedado un poquitito de aceite. Buscaron, sí, en alguna olla o en alguna sartén tenían un poquito de aceite. Dice: bueno, obviamente que los ladrones no se molestaron de robar eso también, eso no les servía para nada. Entonces dice: sí, está bien, sí, aquí encontramos, pero ¿con esto qué? Con esto no hacemos nada. Le dice Rabbi Meir: traigan, es exactamente la historia como se relata en el Tanaj, de un profeta que también se hospedaba con una mujer pobre, y que una vez le pidió: ¿qué te puedo ayudar? Y le dijo que debía dinero, y se llevaron a sus hijos, bueno, etc. Y Elisha, bueno, hizo un milagro, y del poco de aceite que tenía se aumentó y llenó todos los recipientes de aceite. Como ese milagro que relata el Tanaj, así lo hizo Rabbi Meir. Le dijo: trae todos los recipientes que tienes en la casa, y agarró, dice, empieza a volcar de este aceite a los recipientes. Dice: pero ¿cómo voy a volcar si no tiene un poquitito? Y así fue ese, como tipo el milagro de Hanukkah,
que de ese recipiente pequeño se llenaron todos. Y entonces hicieron la fiesta con alegría, con mucha iluminación. Los que le habían robado y la gente que lo envidiaba, sus enemigos, cuando se enteran y ven que hay una fiesta con mucha luz, se vuelven locos. ¿Qué pasó? Descubren que hubo de verdad ahí un milagro. Entonces se dieron cuenta del error de ellos, fueron a pedirle perdón. Bueno, ahí sigue el relato en el Midrash, pero también otra razón más por lo que llamaron Rabbi Meir Baal HaNes, que de verdad tenía ese nivel y destacó por esos milagros. Pero aquí quiero hacer un comentario pequeño. Estamos diciendo que lo estaban persiguiendo. Si él le dio al guardia la fórmula, di el A de Meir Anenu y te vas a salvar, ¿por qué no dijo él cuando lo están persiguiendo? El otro lo estaban por ahorcar, dijo el A de Meir y no lo pudieron ahorcar. A él mismo, el otro era un guardia cualquiera de los romanos. Él era el gran Rabbi Meir. Si lo están persiguiendo, en vez de tener que esconderse y hacerse pasar, hacer creer que va a comer tarefo, que entra a un lugar malo, ¿por qué no dijo Rabbi el A de Meir y ya se salva? Y aquí es la enseñanza, por algo eran de un nivel espiritual tan grandes. Dios los ayudaba, les hacía milagros por el nivel que tenían, pero no usaban ellos eso para su beneficio personal. Dice, ahí se estaban escapando, buscó una artimaña, una estrategia, cómo protegerse, pero no utilizó esa fuerza para protegerse personalmente. Para salvar a alguien, como en ese caso a su cuñada, que era de forma injusta, ¿no? Que la tenían en un lugar tan malo, siendo ella con tantos valores, ahí sí, pero para beneficio personal no lo usaban. Bueno, eso es entre otras historias. La famosa historia que ayer lo iba a contar, que ya no alcancé, que después justamente tuve una plática relacionada con Shalom Bait y ahí la conté. Pero bueno, para este público que no estuvo en la otra plática, es muy famosa la historia de Rabbi Meir, pero que nos deja también una enseñanza tan significativa que para el que no la oyó, la tiene que oír, y el que la oyó, vale la pena recalcarla por recordar esta gran enseñanza. Ayer mencioné que Rabbi Meir era, además de un gran sabio que, como dije, le entendía todo profundamente, le podía dar la vuelta 100 veces, pero además de eso daba unos discursos hermosos. Dijimos que en sus discursos lo dividía en 3 partes. Una parte de la halajá, de la ley, otra parte de agadá, de explicaciones, y otra parte de ejemplos. Que eran muy atractivos sus discursos. Por lo tanto, iba muchísima gente a oírlo. Entonces cuentan que los viernes en la noche, de forma fija, él siempre daba un discurso, una derashá, un discurso que iba mucha gente. Entre esa gente iba una mujer muy buena, muy noble, le encantaba oír al gran maestro Rabbi Meir todos los viernes en la noche. Terminaba el discurso, corría a su casa y ahí tenía la vela de Shabbat, prendía todo. Su esposo, la verdad, muy alejado, él se venía de trabajar. ¿Qué sucedió? Que una noche, un viernes en la noche, se extendió más de la cuenta Rabbi Meir en su discurso. Pero ella estaba obviamente apasionada con su discurso, aunque se hizo tarde, se quedó oyendo. De repente termina el discurso, se da cuenta que se le hizo bien tarde. Va corriendo a su casa, pero en esa ocasión ya estaba su esposo. Siempre ella llegaba antes. Ya estaba su esposo, no alcanzó a prender las velas de Shabbat. Y el esposo furioso. ¿Dónde estabas? Le dice la verdad. Es que estaba oyendo a Rabbi Meir, que siempre voy los viernes en la noche, y ahorita se extendió y por eso se me hizo tarde. Este era obviamente una persona vulgar, tosca, machista, con esas ideas de esos tiempos también, y se enfurece. Te vas de la casa, le dice, y no regresas, no te dejo entrar hasta que vayas y le escupas
a ese rabino que por él te atrasaste, le escupas en su cara. Si no le escupes en su cara, no te dejo entrar a la casa y quiero testigos. Pobre, ella hablaba muy en serio. En los tiempos de antes, recordemos que una mujer no tenía las posibilidades de hoy. Iba en la casa sin nada, sin dinero, no tenía cómo sobrevivir. Estaba la pobre desesperada, la corrió de la casa y no le iba a dejar entrar. Desesperada, llorando, no sabía qué hacer, no le quedó otra, regresó al lugar de estudio donde estaba Rabbi Meir. Bueno, vuelvo a repetir cuando cuento estas historias de cosas así sobrenaturales o milagrosas, a veces es difícil, ¿no? La gente que oye asimilar eso, pero recordemos que para Dios no es nada imposible y como ya lo expliqué en una ocasión, de que no hay nada natural o sobrenatural. Es lo que estamos acostumbrados lo vemos normal y lo que no lo vemos sobrenatural. Y Dios que es todopoderoso, a esa gente tan santa y tan elevado, le hacía milagros y los iluminaba. Bueno, cuentan, hay dos versiones, si él supo con Ruach HaKodesh, como se llama, con esa visión divina, o que Eliyahu Naví le reveló, hay dos versiones. Él supo, se enteró lo que pasó con esta mujer. Nadie le contó, pero lo vio, que el hombre la corrió de la casa. Entonces, cuando ella llega, se hace que tiene un problema en el ojo, como que le entró una basurita en el ojo. Había una práctica de que yo me acuerdo también de niño. Me acuerdo que mi abuelita, en paz descanse, sí, practicaba que a veces con la saliva quitaba cuando a alguien se le metió así con una espinita o con una basura en el ojo. Era una práctica antigua. Pero entonces él, obviamente actuándolo, dice, necesito a alguien que me quite esta basurita del ojo, y la llama a ella. Hay diferentes también versiones de exacto cómo fue, no importa, que es la idea, el concepto. La ve a esta mujer, le dice, tú ven, ¿qué se le ofrece a Ham? Ella espantadísima del gran rabino Rabbi Meir, le dice, sí, necesito que con tu saliva me quites esto. Dice, pero yo no sé hacerlo. No, sí, ven, ya no le dio alternativa, quiero que escupas en mi ojo para quitarme eso. Pero ¿cómo Ham? Bueno, la obligó, la presionó, escupe. No se me quitó, otra vez. La segunda no, otra vez, tercera, así hasta 7 veces. Después de 7 veces le dice, ve con tu esposo y dile, tú me pediste que le escupa al Ham una vez, que o sea, no puedo entrar a la casa. Yo cumplí más de lo que me pediste, le escupí 7 veces y tengo testigos. Ahí estaba lleno, estaban todos los alumnos. Si no me crees, hay testigos que pueden atestiguar. Ok, ella feliz que va a poder entrar a su casa. Estaba en la noche, ¿dónde iba a dormir? ¿Qué iba a hacer? Ok, ella se va a su casa, okay, y arregla el problema y le dice así a su esposo. Pero ella se fue y los alumnos de Rabbi Meir, sorprendidísimos, dicen, ¿qué está pasando aquí? Jamás vieron así, como pedirle a una mujer que le escupa en el ojo. ¿Qué es eso? Le preguntaron a Ham, ¿cómo el gran respeto al Ham? ¿Cómo permite que una mujer que se así le escupa y le diga, escúpeme otra vez? Y les cuenta entonces Rabbi Meir de qué se trataba. Le dice, es que pasó así. Ella llegó porque visto en mi discurso, llegó tarde a su casa y el esposo la corrió. Le dice, y por eso los alumnos como que sorprendidísimos, porque hay un loco machista demente está actuando de esa manera, faltando respeto al rabino, decía a su esposa correrla de la casa, que le escupa al rabino. Le dice, porque una persona actúa así, tú vas a permitir que degradarte, de falta de respeto, pedir que te escupan en el ojo. Dice, nos hubieses dicho, dijeron los alumnos, vamos con ese señor y lo ponemos en su lugar y hacemos a fuerzas que reciba a su esposa. ¿Cómo vamos a permitir que te falte el respeto de esa manera? Y le preguntaron de verdad asombrados, ¿cómo el Ham actuó de esa manera? Que así humillándose a sí mismo.
le dijo, miren, oigan bien lo que le contestó este gran sabio. Y yo creo que en esos detalles podemos ver la verdadera grandeza, más allá de todo el estudio que tenía, que era muy importante y muy valioso y admirable, y la capacidad que él tenía era algo admirable, pero más allá, tal vez la grandeza verdadera justamente es por un detalle como este, la humildad. ¿Qué les contestó a los alumnos? Le dice, ¿ustedes creen que yo me voy a fijar en mi honor más que en el honor más que lo que Dios se fija en su honor? Dice, ¿a qué te refieres? Dice en la Torá. En la Torá se menciona, no quiero extenderme porque yo pensé que hoy ya voy a acabar de contar esta historia de Rabbi Meir, pero todavía ni comienzo. Pero bueno, en la Torá se menciona, hay un precepto que se le llama sotá, que cuando una persona sospechaba de su esposa que lo está engañando, obviamente con bases, que lo vio encerrarse con este hombre varias veces, o sea, la cosa es que no podía demostrar que lo engañó, pero tampoco podía quitarse la sospecha, y por consiguiente no había armonía en esa pareja, porque había esa sospecha. Entonces en la Torá se menciona que iba con el Cohen y había una forma de comprobar. Le daban de beber unas aguas, que en esas aguas se convertían en milagrosas, que ellas comprobaban esas aguas si de verdad habían engañado o no. Pero ¿cómo se preparaba esas aguas? Se escribía en un pergamino el nombre de Dios más sagrado, se borraba en esas aguas y se le daba de beber a la mujer. Y eso comprobaba si fue infiel o no. Ok, dejemos los detalles y por qué y cómo, pero la pregunta evidente que hacen todos los comentaristas. Nosotros sabemos que el respeto a Dios y a su nombre, y más a su nombre más sagrado, que no se puede decir una verajá, aunque sea bendiciendo el nombre de Dios, si no es necesaria, que sea innecesaria, levatalá se llama, en vano, por la santidad que tiene el nombre de Dios, ni hablar en un pergamino escrito con santidad el nombre más sagrado de Dios, que no se puede jurar en el nombre de Dios en vano, aunque no sea falso, pero pronunciar el nombre de Dios sin necesidad. Entonces, si Dios está haciendo un milagro con esas aguas, ¿por qué indica hacerlo de esa manera? Dice, ¿por qué borrando el nombre de Dios? Se puede hacer de muchas maneras, puede decir unas aguas preparadas de cualquier forma, igual Dios está haciendo un milagro. ¿Por qué degradando una cosa tan sagrada, el nombre de Dios, borrarla en las aguas, que la mujer lo beba? ¿Por qué lo tiene que hacer de esa manera el milagro y no de muchas otras sin degradar el nombre de Dios? La respuesta a esta pregunta es sorprendente. Dios nos quiere dar un mensaje y nos dice lo siguiente: para mí es tan importante la armonía que debe permanecer o debe existir en un hogar, que cuando se rompe esa armonía, se rompe lo que se llama el Shalom Bait, porque hay una sospecha, dice Dios, con tal de restaurar esa armonía, prefiero que borren mi nombre con tal de que regresar a la paz y la armonía que debe haber en un hogar. Obviamente que lo podría hacer de otra manera, pero intencionalmente Dios nos quiere decir que para mí es más importante la armonía que mi nombre, que borren mi nombre. Ayer justamente lo comentaba esta idea, esta historia, hablando del Shalom Bait, que a veces se pelean por tonterías. Hablamos del kashrut, que a veces por una diferencia de una costumbre, de una cosa que puede ser una jumbra, algo de más, a veces pleitos que eso de verdad es importante. Y hay que tener esa conciencia, ese aprendizaje. Eso es lo que les dijo Rabbi Meir. Si Dios dice, borren mi nombre para que haya armonía en el hogar, y no se fijó en su honor, yo me voy a fijar, dice Meir, Rabbi Meir, yo me voy a fijar en mi honor. Prefiero que esa mujer me escupa en la cara y que regrese a su hogar y que haya armonía con su esposo. De verdad, yo creo que esta es la verdadera grandeza de Rabbi Meir. Y conté ayer también otra historia similar. Fue ayer que lo conté, que estaba un viernes, que oyó
que había un pleito en un hogar, hizo que lo inviten Shabbat, se quedó todo el Shabbat, es decir, 3 Shabbatot hasta que logró que haya paz. Sacrificó de su Shabbat, que estaba muy ocupado con su familia y sus enseñanzas, pero dejó todo de lado con tal de que haya esa armonía. Esa era la visión de él. Cuentan también que él trabajaba, porque como dijimos ya varias veces, la obligación es de vivir del esfuerzo. Ganaba 3 monedas, 3 selaim, así dice. Con una le alcanzaba para comer, otra para vestirse, que buscaba, entendía que como Ham tenía que vestirse de forma respetable, dando ese mensaje, y con la tercera ayudaba a los demás. Que se le dijeron, pero ¿y tus hijos? ¿No te preocupas por dejarles algo? Dice, Dios sabe que van a ser buenos, y Dios seguro que les va a mandar y no les va a faltar nada, pero observen la dedicación, la humildad, dice, la vocación por ayudar con lo poquito, 1/3 de lo que recibiera para ayudar, y lo demás nada más para comer y vestirse, lo elemental. Y por otra parte, dice, hacer 3 Shabbatot de estar para ayudar a la armonía, no le importaba que le escupan en la cara con tal de restaurar. Esa es la grandeza de Rabbi Meir. Voy a tener que dedicar también el día mañana a la clase para continuar, porque hay ciertas cosas que no podemos dejar de aprender de la historia de Rabbi Meir, de él y de su esposa única en la historia, Bruria, que dijimos la hija de Rabbi Hanina ben Teradion. Vamos a conocer un poquito más también de la historia de su esposa, entonces continuar mañana. Pensé que hoy íbamos a acabar, pero sí, y no creo que mañana, pero que ahí sí espero que concluyamos de todos modos. No podemos ver todos los detalles, pero vamos a continuar mañana con la historia de este gran sabio Rabbi Meir Balanes. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 en punto. Hoy, repito, me atrasé unos minutos, que normalmente no lo hago, pero fue por algo muy importante, y mañana a las 8 en punto. Muchas gracias. Y voy a dedicar, como le dije esta semana, de estudio, además de toda la lista que digo todos los días, en memoria del Shamash tan querido, Abraham Alevi Meta Ben Hasibe Ruach Hashem Tirejenu Gan Eden, que como les dije, recién estaba en su Ereye, en su Darush, que por eso me atrasé estos minutos para comenzar esta clase. Ashrei she'etam ezoto hafez me'oto shem mishemen tov yom me'yevod umnocha nechona בישיבה עליונה תחת כנפי שכנים על קושמותיהם מחולקתו לחיי עולם בה שם תאמנה תחויסד בישיבת נפש שם הטוב. Ahorita piensen los nombres de los seres queridos. רוח השם תניחם בגן עדן תתפטרו מן העלמדים כרותם מן שמי בן המלך ולכם מלכים מלחמה ויחוס וחמונה עליהם וילווה עליהם השלום על משכב ומשלום כי הכתיב אבו שלום מלכים משקעות המלכו הם בכל מיני ישראל שוכנים מן בכלכם והשיחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén en el Gan Eden y su descendencia con larga vida y salud. Amén. Nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias.